Buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga en este nuevo devocional de un nuevo día. Y bueno, vamos a seguir con la palabra del Señor. Anoche hemos tenido un tiempo hermoso. Gracias a todos los que han estado, que nos han visto, nos han escuchado. Un tiempo hermoso hemos tenido de la palabra del Señor. Y bueno, hoy en este nuevo día vamos a continuar, ¿no? A continuar con el mensaje de aliento, de esperanza. Y a veces tenemos tantas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios pretende sobre nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que Dios anhela de nuestro corazón? ¿Qué cosas Dios está esperando de cada uno de nosotros? Y bueno, en el día de ayer me gustó mucho la palabra cuando el Señor nos llevaba a caminar en lo sobrenatural, ¿no? Caminar más allá de aquellas cosas que estamos viviendo todos los días y entrar en un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de esperanza, un nivel totalmente diferente en quietud, en reposo a su palabra. Pero antes de seguir con la palabra voy a hacer una oración para comenzar este precioso devocional y poner todas las manos del Señor. Si usted puede cerrar sus ojos allí donde está, en su hogar, en su casa. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para buscarte. Señor, como todos los días, Señor, cada vez que amanece, Señor, estamos agradecidos a tu cobertura, a tu fidelidad, a tu tremendo amor e inmenso amor sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Hoy queremos poner este tiempo de tu palabra, Señor mío, para que cada una de nuestras vidas, Señor, sea fortalecida y edificada conforme a todos tus propósitos. Padre, bendigo cada oyente, Señor mío, cada persona, Señor, que en este día está sintonizando, Señor mío, este medio para poder vernos o escucharnos, Señor, que tú entres en ese hogar, Señor, que tu paz y tu presencia inunde, Señor, las familias, Señor, y que sea un nuevo día, Señor, de esperanza, de fe y de formación por medio de tu Espíritu Santo. Padre, dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, en el día de ayer, anoche, hablábamos que Dios quería un despertar para nuestras vidas, ¿no es cierto? Y ese despertar estaba basado sobre aquellas cosas que no son lógicas, que es lo sobrenatural, ¿no? ¿Se acuerda que les decía, hay cosas que no son lógicas y Dios obra, por ejemplo, en la vida de Moisés, de Abraham y de tantos hombres y mujeres que mediante su caminar Dios ha hecho cosas tremendas, ¿no? Pero ellos jamás se basaron en lo cotidiano, ¿no? En lo que los abrumaba, en lo que los quizás turbaba o confundía, sino que se basaban sobre algo que Dios le había hablado, que era la palabra, la promesa. Entonces hoy nos encontramos quizás con un montón de adversidades sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, la economía, la salud. ¿Y qué quiere decir todo esto? Yo creo que Dios quiere llevar al pueblo a un nuevo nivel, ¿no? de entendimiento, comprensión, de capacidad espiritual, para que nosotros podamos realmente depender de la mano de Él, podamos depender de sus promesas, de su palabra y de la hermosa y tremenda fidelidad, ¿no? Porque Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que abrazar en este tiempo, ¿no? Es la fidelidad de nuestro amado Señor. Bueno, yo quiero ir puntualmente a lo que hoy quería decirles, ¿no? Y tenemos que conocer más al Señor. Ahora, yo quiero comenzar con un texto en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice el texto,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted va a ver acá Pablo como dándole un consejo a ese discípulo amado, a su hijo espiritual, diciéndole que él aconsejaba, ¿no es cierto? Él le daba un consejo, que avive el fuego. Muchas veces ese fuego se ha apagado en nuestras vidas. Y el consejo de Pablo es que no podía seguir de esa forma porque su esencia no era la de ese estado que estaba de Timoteo, sino que la esencia de Timoteo era otra, la que Pablo había impartido sobre él. Entonces, cuando hablamos de lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas, el Señor quiere que avivemos el fuego. ¿Para qué quiere que avivemos ese fuego? Para caminar, ordenar nuestras vidas, para que nuestro corazón se acerque hacia Él y para que realmente podamos vivir la esencia que nosotros tenemos. Tanto yo como usted tenemos una esencia espiritual totalmente diferente, un ADN, una marca registrada por medio del Espíritu Santo en su corazón y en mi corazón. Por eso, qué importante que es, ¿no es cierto?, la preparación de nuestras vidas para comprender y entender qué es lo que Dios está pidiendo o demandando para cada uno de nosotros. El Señor habla de misterios, ¿no es cierto? El Señor habla de revelaciones, misterios. Me gusta en Jeremías 33:3 donde dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esos misterios, ¿no? Y no es que uno esté cazando misterios, sino entender que muchas veces la palabra, hay cosas escondidas que para el hombre son misterios, pero realmente en la luz, en la revelación del Espíritu, son aquellas que nos fortalecen y son aquellas por las cuales cada uno de nosotros podemos seguir viviendo sobre esta tierra y cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Por eso podemos hablar en esta mañana, ¿no es cierto?, que muchas veces aquellas cosas que el Señor quiere revelar a sus hijos, que anden o caminen sobre ese nivel espiritual, ¿sí?, es para revelar. ¿Revelar qué? Primeramente, Él quiere revelar a aquellos que tengan una estatura espiritual. ¿Y qué significa esto de una estatura espiritual? Esto significa aquellos que tienen comprensión, que tienen entendimiento, que tienen revelación. ¿Se acuerda que ayer hablábamos que el pueblo del Señor pereció por falta de conocimiento? Y el conocimiento, que es la revelación de la palabra. Si no hay revelación de la palabra, hay muerte espiritual en nosotros. Por eso es que cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no oro, cuando yo no mantengo una comunión con el Señor, no es que nos estancamos, no es que nos detenemos, sino que comenzamos a morir espiritualmente. Porque lo que a usted y a mí nos da vida es la relación, es la comunión con Dios. La fe no es otra cosa que una relación constante con el Padre Celestial. Entonces, ¿la fe por qué viene? Viene, dice, por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto y qué quiere decir? Que a medida que yo leo, miro, escucho la palabra del Señor, hay algo que se detona dentro del espíritu del hombre y la mujer, que es la fe. O sea, la fe no viene por otra cosa. No viene por mirar mucho tiempo el noticiero o por estar abrumado o por estar quizás con cargas, con situaciones, porque lo único que hace eso es corrernos del propósito de Dios. Ahora, Dios quiere un pueblo de fe. Dios quiere hombres y mujeres que caminen en lo sobrenatural. Como les decía ayer en la palabra, ¿no es cierto? Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Y nombraba todas las señales del Señor, ¿no? Ahora, ¿a quién van a seguir las señales? A los que creen. Entonces vemos un punto principal en la vida del cristiano, en el crecimiento espiritual del cristiano, que tiene que creer. El creer no es solamente decir, sí, está todo bien, sino realmente vivirlo. Como les decía, en este tiempo hay tanta gente que pronuncia palabras, o usted va a ver que pone palabras, usted va a decir, pastor, ¿está mal? No está mal. El tema es que podamos vivir esa palabra.
Realmente cuando vamos a una palabra tan conocida como el Salmo 23 y uno dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, es un texto poético, hermoso, podemos llegar a decir qué dulces son esas palabras, pero si yo no las vivo, son palabras huecas. Entonces, cuando hablamos de crecimiento espiritual, cuando hablamos de un nuevo nivel, un nivel que el Señor quiere llevar a la iglesia, un nivel el cual tiene que caminar en eso sobrenatural, que ir más allá de lo que está sucediendo y aconteciendo. Si lo sobrenatural no interprete otra cosa rara, ¿sí? Sino es vivir sobre aquellas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, la otra vez les hablaba sobre la vida de Pedro. Estaba Jesús en el agua, en el medio de la tormenta, le dice a Pedro que camine. Pedro, cuando caminó sobre el agua, caminó sobre lo natural. Entonces, caminar sobre las circunstancias es caminar sobrenatural, porque lo natural que era que él se hunda, lo natural era que él no pueda caminar, lo natural era que él no pueda llegar hacia el maestro, pero lo sobrenatural es cuando el Señor le dio la palabra, y lo sobrenatural actúa en la vida del cristiano cuando comenzamos a caminar sobre la voz del Señor, sobre la palabra del Señor, sobre los consejos del Señor. Si Él lo dijo, va a suceder. Es totalmente incomprensible, como les decía ayer, que un hombre llamado Abraham casi a los 100 años tenga un hijo. No es entendible que un hombre llamado Moisés atraviese un mar. No es razonable, ¿me comprende? Entonces lo sobrenatural es caminar primeramente sobre lo que es la palabra de Dios. Como les vengo hablando en este tiempo, nuestros fundamentos, nuestras raíces tienen que estar en la palabra del Señor. Esa palabra que día tras día nos fortalece, nos alimenta y nos lleva a vivir más allá de lo que es naturalmente. Hoy naturalmente lo que dicen todos por allí es que el virus, esto, aquello, la muerte, la economía, la crisis, el quebranto. Y si usted me pregunta, pastor, y yo le digo, sí, la verdad es real. Pero el Señor lleva al pueblo a no vivir lo real, sino a vivir lo sobrenatural. ¿Qué dice Dios? Una pregunta que le haría a usted. ¿Qué tiempo hemos pasado ayer con la palabra? ¿Y qué tiempo hemos mirado el noticiero, las noticias o todo lo que está aconteciendo? Entonces, a medida que yo me voy alimentando de lo sobrenatural, es allí donde mi fe comienza a creer. Por eso he puesto aquí en estas notas, ¿no es cierto?, que esos misterios, lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, tiene que existir una estatura espiritual. Y esa estatura espiritual lo da el entendimiento, la revelación, la comprensión de la palabra y la fe. Los que han entrado en el propósito del Señor, ¿no? Aquellos que han dicho, Señor, la verdad que quizás hay cosas que no comprendo y entiendo, pero decido, yo tomo una decisión y mi decisión es poder seguir y seguir tomado de la mano con vos, ¿no? La palabra siempre nos lleva a hablar de un despertar, ¿no? Me gusta en el libro de Ageo, usted después búsquelo, capítulo 1, verso 14, donde dice que el Señor comienza un despertar sobre un pueblo que estaba dormido, ¿no? Es un gran avivamiento que hubo en ese momento, y el avivamiento no es por la cantidad de gente que se reunió en el templo, sino el avivamiento fue por la comprensión del corazón y el espíritu del hombre a lo que Dios está llamando. Y yo creo que son días de avivamiento, son días del despertar del corazón del hombre y la mujer para llevarnos al propósito de Dios, ¿sí? Para entender y comprender qué es lo que Dios está pidiendo en este tiempo, qué Dios está demandando sobre su pueblo. Un pueblo por el cual dentro de poquito estamos celebrando las famosas Pascuas, ¿no? Y esas Pascuas que significa pasar por alto, esas Pascuas las cuales a nosotros nos ha hecho victoriosos, vencedores. Y el Señor una vez más no quiere otra cosa que el pueblo pueda comprender ese sacrificio de la cruz. Que podamos entender y comprender por qué Él ha ido a ese lugar y por qué Él nos ha salvado y nos ha redimido. Por eso nuevamente volvemos a los textos, ¿no? Y como ayer hablamos en el libro de Primera de Corintios, ¿no? Cuando Pablo hablaba de esos misterios, de esas revelaciones, de la capacidad que Dios le ha dado al hombre para poder entrar en lo sobrenatural, ¿no? Ahora,
siempre piense esto, que todo lo que es sobrenatural, todo lo que es fe, se puede llegar a decir, directamente relacionado a mi relación con Dios. Cómo estoy yo con Dios va a ser el punto del cual yo voy a creer. Si yo no tengo una buena relación con Dios, por más que vaya a la iglesia, es muy difícil creer. Porque recuerde que el creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no solamente oidor, como dice Santiago, sino poder actuar, poder practicar. Hoy, ¿qué hago yo? Frente a las dificultades, frente a mis temores, ¿cómo reacciono? Y uno, como yo les vengo hablando en este tiempo, puede tener temor, y claro que puede tener temor, pero el punto está cómo reacciono frente al temor. ¿Le doy lugar al temor? ¿Le doy la amplitud al temor? ¿O realmente voy a la palabra, a lo que Dios dice? ¿Qué dice Dios? Como ayer hablábamos, la palabra decía que beberíamos cosas y comeríamos cosas mortíferas, no nos afectarían. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted y para mí? Yo creo que el Señor quiere un pueblo que pueda creerle. Que realmente no vivamos de lo natural, que no vivamos de lo que escuchamos o lo que vemos, sino que realmente nuestras vidas puedan estar basadas específicamente en la relación con mi amado Redentor. Mire, no sé si tenemos mucho tiempo, pero yo he puesto que tenemos que tener confianza. Confianza en un Dios vivo, confianza en un Dios de poder, confianza en aquel que es nuestro libertador. Y son días para que nuestro corazón sea probado en esa confianza. Y usted va a ver que durante todo este día, a partir de que termina este devocional hasta que usted se vaya a dormir, usted y yo vamos a ser probados en la confianza, en lo que escuchamos, en lo que vemos, cuando vamos a una billetera, cuando vamos y miramos por la ventana, aún la relación y reacción en nuestra familia. Es allí donde vamos a ser probados en quién estamos confiando. Pero yo no puedo confiar en alguien, ¿sí?, que no sé quién es para mi vida. Por eso yo puse aquí, no podemos tener confianza si primero no sabemos en quién confiar. Si usted y yo no sabemos en quién confiar, es muy difícil confiar. Lo segundo que puse aquí, si no sabemos en quién creemos, si no experimentamos la fidelidad y el amor, si no estamos en la presencia, si no vivimos su palabra, ¿sí?, si no vivimos esa palabra diariamente, y si no lo busco cuando lo necesito. Ahora, yo tengo que saber que esa confianza en el Señor es una relación. Usted acuérdese que para tener confianza con el Señor, yo tengo que tener una relación. No puedo vivir de experiencias ni aún del pasado, porque el día a día es lo que usted y yo tenemos que ganar. Mire, las batallas se libran día tras día. Las peleas se libran día tras día. La fe se fortalece día tras día. Por eso yo día tras día es donde me tengo que levantar, buscar, fortalecer, creer, decidir seguir al Señor, decidir confiar en Dios. Porque hoy en día, querido hermano, hermana, ¿en quién podemos confiar? ¿Dónde está basada? ¿Dónde está mi relación? Mire, yo tenía un texto acá, después usted búsquelo. Hay dos hombres de Dios que me gustaron muchísimo en su relación de confianza en Dios. Y yo creo que algo hablé el otro día del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, de un hombre llamado Ezequías, un hombre que decidió confiar en Dios. Ahora, mire, estaban de un lado los asirios, de otro lado el pueblo del Señor. Ellos querían cautivarlos, ellos querían matarlos, y los superaban, yo diría, en 10.000 a 1. El ejército sirio dice que era numeroso. Pero este hombre llamado Ezequías decidió, tomó una decisión, y su decisión no estaba basada en lo que veía o en lo que escuchaba. Usted que estudia la Biblia, mire y métase dentro del texto de 2 de Crónicas 32.
Y usted va a poder comprender en ese momento cómo este hombre llamado Ezequías, ¿sí?, conocía a Dios. Dice que junto al profeta Isaías se van a un lugar. ¿Y a dónde se van? Se va a la presencia del Señor. Y en ese lugar es donde él le dice: Señor, tenés que hacer algo. Y dice que Dios obró. Ahora, ¿cuándo Dios obra? Cuando encuentra hombres y mujeres que creen y confían en Él. Entonces, si hoy vemos nuestro pueblo, vemos nuestras vidas, vemos nuestra familia, usted va a ver que muchas veces no confiamos en el Señor. Confiamos en lo que tenemos, en lo que poseemos, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, en lo que estamos escuchando. Pero usted va a ver que este hombre anuló todos sus sentidos normales para agudizar el sentido espiritual y comenzar a caminar en lo sobrenatural. Yo creo que el Señor quiere en estos días que tanto usted como yo podamos caminar en lo sobrenatural. Y otro de los textos preciosos se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Un hombre que a todos nos ha cautivado su vida, su persona, su caminar, y es alguien llamado David, ¿no es cierto? Y en el capítulo 17 usted va a ver desarrollado allí cómo este hombre llamado David logra librar una batalla que era imposible. Había un gigante llamado Goliat, y del otro lado estaba el pueblo de Dios intimidado, estaba con temor, estaban asustados, estaban acobardados, estaban totalmente ocultos. Y usted del otro lado tenía un Goliat que los insultaba, los avergonzaba, pero hubo un hombre que confió en el Señor. Hubo un hombre llamado David que no le importó ni siquiera ni su edad ni su estatura, porque él sabía que el mismo Dios que lo había libertado del oso, del león, que lo había sacado, que le había dado las fuerzas sobrenaturales cuando tenía que defender esas ovejitas, era el mismo Dios que estaba en ese lugar. Y es donde él se paró y fue allí. Me gusta porque dice que él corrió hacia Goliat. Él no dejó que este hombre siga avergonzando al pueblo de Dios. Querido hermano, no deje que Satanás avergüence su vida, su casa, su familia, sus hijos. Comencemos a correr a esa línea. Confiemos en el Señor. Dice que David tenía 5 piedras, pero una sola piedra fue la que impactó en el medio de la cabeza de Goliat. Y esa piedra fue la que lo derribó, la que lo destruyó. Entonces son días para que el pueblo del Señor no mire la estatura. Usted no mire si tiene un día en el Señor o tiene 100 años, o si no tiene fuerzas, o si es muy anciano, o si es muy joven, o si es muy grande o es muy chico. No mire eso. Solamente confíe en el poder del Señor. El mismo libertador es el que está hoy sobre nuestras vidas. El mismo sanador es el que está entre nosotros. Pero el Señor, ¿qué está buscando en este tiempo? Hombres y mujeres que confíen y puedan caminar en lo sobrenatural. Que no caminen intimidados, que no caminemos asustados, que no estemos allí acobardados, sino realmente dice el Señor que nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Dice que nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder. ¿Se acuerda cuando ayer les hablaba a ustedes y les decía, Jesús les dijo a sus discípulos y los encomendó dándoles y revistiéndolos de poder? El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El poder de Dios está sobre su vida, querido hermano. El poder de Dios, el poder de la fe, el poder para apagar toda voz satánica que se levanta en contra de su mente, de su corazón. El poder para poder llegar a decir en esta mañana: Señor, yo creo que vos vas a restaurar mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos, que vas a restaurar mi salud. Ese es el poder que Dios habla en el libro de los Hechos. Por eso, cuando decimos que nosotros tenemos que confiar en el Señor, yo creo que es algo tan fundamental. Confiar en el Señor, confiar en aquel que te ha dado vida,
Como decía mi esposa, yo les decía el otro día, cuántas batallas les ha hecho librar el Señor, de cuántas cosas Dios lo ha librado. ¿Cómo no lo va a librar? ¿Acaso el Señor no tiene memoria? Y si usted es muy nuevito, ¿sabe qué? Son días para que usted siga confiando en Dios. Y si no ha confiado, comience a confiar. Si se ha caído, levántese. Vamos a orar en esta bendita mañana y a poner esta palabra en nuestro corazón y en nuestras vidas. Yo le invito a cerrar sus ojos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, queremos poner, Señor, esta palabra frente a ti, Señor. Señor, tú nos llevas como pueblo, como hijos, a caminar en lo sobrenatural, Señor, a caminar en algo diferente, en algo distinto, Señor. A ir más allá de lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo. Yo quiero pedirte, Señor, por cada persona que está viendo o escuchando esta palabra, que tú puedas alimentar la fe, que tú puedas fortalecer sus vidas, Señor, que tú puedas sanar sus corazones, Padre. Que en este día, Señor, sucedan milagros, Señor, en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas al que no tiene, Señor. Sana al enfermo, liberta al cautivo, Padre. Que esta palabra, Señor, pueda levantarnos y darnos una posición frente, Señor, a las distintas circunstancias de la vida. Por eso, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor mío, cada familia. Bendigo cada hogar, Señor mío. Bendigo, Señor, a aquellos hombres y mujeres que toman la decisión en esta mañana de seguir confiando en ti más allá de lo que están viendo o escuchando. Señor, renueva la fe sobre tu pueblo, renueva la fe sobre tus hijos, Señor mío. Señor, que podamos abrazarnos a tus palabras y tus promesas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Fortalece al pueblo, Señor mío. Fortalece a los hijos, Señor mío. Que podamos, Señor, confiar, edificar, Señor, seguir sobreedificando ese muro, Señor, esa muralla en torno de nuestras vidas, de nuestro hogar y de nuestra familia. Padre, que tu paz reine sobre los hogares, Señor. Que la confianza, Señor, sea el estandarte de cada familia, Señor. Señor, yo los bendigo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, el Señor los bendiga. Lea estos textos bíblicos, estúdienlos. Lea el capítulo 17 del libro de Samuel, lea allí el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, y usted va a ver cómo personas frente a las dificultades, cómo actúa un hijo de Dios. Y usted va a ver que tenían temor, usted va a ver que estaban abrumados, usted va a ver que estaban quebrados, usted va a ver el peso, usted va a ver todo allí, pero hubo un libertador, y ese libertador es el que hoy está en medio nuestro. Y sus fuerzas no han desfallecido y su fidelidad tampoco. Que el Señor los bendiga. Mañana 10:30 de la mañana estamos, recuerde, 10:30 de la mañana estamos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga mucho y que tengan muy, pero muy buen día.